Más que un lugar, somos una familia. Te invitamos a ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Centro Internacional Aliento. Yo les quiero compartir hoy en esta noche de un mensaje que se llama Fe para derribar gigantes. ¿Cuántos han estado viendo el Mundial? ¿Quién sabe que México derribó un gigante? ¿Cuándo fue? El domingo pasado, ¿verdad? ¿Cuántos mexicanos hay aquí? Ok. ¿Cuántos colombianos hay aquí? ¿Españoles? ¿Portugueses? No hay. Bueno, la verdad es que estamos, ya fuera del mundial y todo eso, ¿no? Ya cosas espirituales. Pero la verdad que vivimos en un mundo donde tenemos oposición, ¿verdad? Y estamos en una guerra espiritual y es una guerra muy real. Y tenemos que ser conscientes de que a veces se nos van a poner gigantes en el camino. Gigantes pueden significar problemas financieros o problemas en la familia, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, mentiras del enemigo, miedo, duda, cualquier cosa. Pero tenemos que entender que tenemos fe para derribar gigantes. Primera de Juan 5, verso 4 al 5 dice: pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. ¿Quién es hijo o hija de Dios en este lugar? Dice, pues todo hijo, hija de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces nuestra fe es poderosa. Tenemos que entender eso. Nuestra fe tiene poder y es necesaria. Es muy necesaria. Cuando nos enfrentamos con oposición o gigantes, necesitamos estar llenos de fe. Llenos de fe. El otro día estábamos hablando en la oficina y estábamos diciendo, necesitamos orar, necesitamos empezar a orar más, ¿verdad? Y acabamos de tener un campamento de jóvenes y de niños y estuvo increíble y la presencia de Dios estuvo ahí. Y el último día pudimos escuchar testimonios de jóvenes, testimonios reales, de jóvenes que decían, yo estaba batallando con sentimientos de tristeza, de depresión, pero yo vine al campamento y Dios me tocó y pude hacer nuevos amigos y ahora sé que no estoy solo o sola. Fueron libres de pensamientos de muerte, del espíritu de muerte. Tantas cosas que nuestros jóvenes, nuestros niños están pasando y también como familias. Entonces, estamos hablando de cosas de papás que se acercaron a mí antes del campamento. Mi hijo, mi hija va a ir al campamento y estoy orando que Dios toque su vida porque esto y esto y esto está pasando. Pensamientos de muerte, enfermedades. Entonces, como cristianos, como creyentes, tenemos que estar alertas y decir, estamos en una batalla espiritual. ¿Qué vamos a hacer al respecto? No nos podemos quedar nada más paralizados y decir, ay no, es muy grande este problema, es muy grande esta oposición. Tenemos que ponernos la armadura y pelear. Entonces, hay oposición, siempre lo va a haber. Mientras vivamos en este mundo, va a haber oposición. Pero tenemos que levantarnos. Entonces, es tiempo de pelear. Es tiempo de pelear, de ponernos la armadura y pararnos como un ejército valiente, llenos de fe. ¿Quién quiere ser parte de ese ejército? Amén. Efesios 6:12 dice, no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Entonces toca a la persona que está junto a ti, no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Así que
tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija no es tu enemigo. Es las fuerzas invisibles, ¿verdad? Entonces no luchamos contra carne y hueso, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces tú puedes leer eso y decir, ay no, qué miedo, hay fuerzas invisibles de las tinieblas. Pero eso no es todo. También hay fuerzas invisibles que son buenas y que son de libertad y que es Dios Todopoderoso, que no hay otro como Él. Entonces sí hay oposición, pero tenemos que entender que estamos del lado ganador. Dios está con nosotros. Entonces, ¿listos? Estamos hablando de fe que derrota gigantes. Y les quiero hablar de 2 revelaciones para derribar gigantes y también las armas espirituales para hacerlo. Entonces, 2 revelaciones que necesitamos tener para derribar gigantes y las armas. ¿Cuáles son esas armas espirituales para hacerlo? Y yo quiero, no contarles, pero recordarles de la historia de David y Goliat. ¿Quién se acuerda de esa historia? Y lo más impactante de esta historia es que David era el hermano menor de 8 hermanos. Era el más chiquitito. Te puedes imaginar una familia aquí, 7 hermanos y David el más chiquito. Su trabajo no era como los hermanos grandes, que los hermanos grandes iban al ejército, todos fortachones, grandes, altotes. Tú vas a ir al ejército. Y luego David, todo chiquito, no, tú mejor al campo a cuidar las ovejas, ¿no? Entonces David era el hermano chiquito. Pero ¿qué hizo Dios? Dios lo escogió a él. Y un día el papá le dijo, mira, yo quiero que tú lleves comida para tus hermanos que están ahí peleando la gran batalla. Y el pueblo de Israel estaba en esta batalla contra el ejército de los filisteos. Y eran 2 naciones que iban a pelear. Pero en vez de que las 2 naciones pelearan hasta la muerte, dijeron, ok, vamos a hacer un trato. Nada más escoge uno de tu ejército y otro de tu ejército. Y ellos van a pelear. Pero los filisteos tenían un campeón, un guerrero que nadie lo podía derrotar, que se llamaba Goliat. Y este guerrero era un gigante. Entonces, obviamente, los filisteos escogieron a Goliat, ¿no? Tú vas a pelear. Y los israelitas, nadie se atrevía. Yo me imagino cuando estaban en el valle de Elá, que es ahí donde fue la batalla, y Goliat, que era como un gigante de 9 pies. ¿Te puedes imaginar 9 pies? Normalmente los techos de las casas son como 10 pies. Imagínate, casi llega al techo. Entonces, todos los guerreros de la nación de Israel vieron a ese hombre y dijeron, ay, no. Por 40 días nadie quiso enfrentar a Goliat. 40 días. Entonces, por 40 días el gigante estuvo burlándose de la nación de Israel, burlándose, insultándolos, hasta que llegó David. Llegó David con su loncherita de comida, con queso, lo que sea, y empezó a ver todo lo que estaba pasando ahí. Y digo, espérate, ¿qué está pasando aquí? Y David vio esto y dijo, no, yo no voy a dejar que ningún filisteo insulte a Dios, insulte a nuestra nación. ¿Y qué hizo David? Él dijo, yo quiero enfrentarme con Goliat. Entonces, ¿te puedes imaginar? Ya dijimos que David era el hermano chiquito contra Goliat de 9 pies. ¿Cómo tú puedes explicar que él no tenía miedo? Solo
puede ser por Dios, que Dios le dio la fe y el valor para enfrentar al gigante. No puedes explicarlo de otra manera. Entonces Dios, no importa cómo tú te veas o quién eres o de dónde vengas, Dios te va a usar para derribar gigantes. Yo puedo ser una flaquita acá arriba y tal vez físicamente, tal vez no intimido a nadie, ¿verdad? Pero yo sé que yo soy hija de Dios y el diablo me tiene miedo a mí. Entonces tenemos que tener ese nivel de fe, de decir, tal vez yo soy, no, la gente no se intimida por mí o casi, like, they don't pay attention to me. I'm not like this standout, but God can use me. Dios te puede usar. Entonces cuando David dijo, yo voy a pelear, vino más oposición de su mismo ejército. Entonces ahora no solo era la oposición de los filisteos, ahora los mismos israelitas le estaban diciendo ¡no! Entonces, también hay cristianos, ¿verdad? Que el diablo los usa. La persona número 1 que se opuso a David fue su hermano. Y fue en contra de su identidad. El hermano lo trató de convencer a David y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No deberías estar con las ovejas? Entonces el hermano mayor lo ve y dice, ¿qué estás haciendo aquí? Este no es tu lugar. Tú no eres guerrero, su identidad. Tú no eres guerrero, tú eres pastor de ovejas. Entonces, oposición contra su identidad. La persona número 2 que se opuso a David fue el rey Saúl. David dijo, yo quiero pelear. Y el rey le dijo esto, palabra por palabra, no seas ridículo. No hay forma de que tú puedas pelear con ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho. Y él, Goliat, ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Entonces aquí está atacando su capacidad. No puedes. Hubo oposición y atacaron su identidad. Hubo oposición, atacaron su capacidad de David. Pero él tenía estas 2 revelaciones que lo ayudaron a vencer. Y la revelación número 1 era, Dios está conmigo. Si tú tienes esa revelación de que Dios está contigo, Dios está conmigo, no vas a tener miedo. Josué 1:9 dice, Josué 1:9 es Dios diciéndole a Josué, otro hombre de gran fe que derrotó gigantes para entrar a la tierra prometida. Entonces Josué es otro hombre que también derrotó gigantes. Cuando hubo oposición para entrar a la tierra prometida, Josué fue el líder de gran fe. Y Dios le dijo, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Entonces, esa palabra tiene que estar en tu corazón todos los días. Esa es una revelación. No tengas miedo, no te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. Esa es la palabra de Dios para ti. Y si tienes esa revelación número 1, Dios está conmigo a donde quiera que yo vaya. Yo puedo pasar por el valle de muerte, Dios está conmigo. No hay que temer. Entonces Dios está con nosotros. Cuando entendemos que Dios, nuestro Padre, está con nosotros, eso nos da seguridad, porque sabemos que somos protegidos.
Y yo me puedo acordar una historia de cuando éramos niños, ¿verdad? Estábamos en la tienda con mi mamá o mi papá. Y el momento cuando no podemos encontrar a mamá o papá es como que pánico. ¡Ah! ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está papá? Especialmente mi hermano Marquito, era el especialista en llorar. Yo era como la más grande, ¿no? Y yo lo cuidaba, pero él, cuando no veía un segundo que no encontraba a mi mamá en el súper, que mi mamá fue a agarrar no sé qué, y él estaba distraído, empezaba a llorar, ¿verdad? Y era un pánico. ¿Por qué? Porque cuando sabemos que nuestro padre o nuestra madre está, cuando eres niño, cuando están contigo, es como que, ok, todo está bien. Hay protección, hay seguridad, un adulto que conozco, ¿verdad? Es igual, cuando sabemos que Dios nuestro Padre está con nosotros, sabemos que estamos seguros, que estamos protegidos, que no hay nada que nos va a tocar. Y podemos avanzar, podemos derrotar sin miedo. Entonces, revelación número 2 que tenía David era: soy hijo de Dios. Entonces, la revelación número 1 que David tenía era: Dios está conmigo. Revelación número 2 era: soy hijo de Dios. Entonces, cuando recibimos la salvación, en ese momento somos hechos nueva criatura y somos adoptados en una familia espiritual. Y Romanos 8, 15, 16, que este también es un versículo clave. Romanos 8, 15, 16. Dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¿Por qué es tan importante esta revelación? ¿Por qué es tan importante este versículo? Dicen: no han recibido espíritu de miedo, espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, han recibido el Espíritu de Dios que los adopta como hijos. Ya no somos esclavos a la muerte. Ya no tenemos que tener miedo a morir. Somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces David sabía quién era Dios, todopoderoso. Y también sabía que él era hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo. Entonces, por eso, aunque fuera chiquito de estatura, aunque fuera joven, dijo: aunque me digan que no lo puedo hacer, aunque me digan que yo no soy guerrero, él se enfrentó porque él tenía fe en quién era Dios y quién era él. Y esto le dijo a Goliat. ¿Te puedes imaginar David enfrentando a Goliat? Y le dijo esto: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Entonces le dijo: ¿quién te crees que eres tú? Mi Dios es el Señor de los ejércitos celestiales. Imagínate eso, los ejércitos celestiales. Yo me puedo imaginar un ejército de ángeles, no sé, en caballos blancos, así todos. ¡Ah! David sabía: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Qué poderoso es eso. La palabra de Dios dice que si Dios está a favor de nosotros, ¿quién va a poder contra nosotros? Entonces, si entendemos esto, Dios está a favor de nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Puede venir pensamientos de duda, puede venir pensamientos de temor,
por la situación financiera o por la situación en la familia, por la situación con los hijos. Pero puedes decir, Dios está conmigo. Dios está a favor de mí. Vamos a salir de esta. Vamos a ponernos a orar. Vamos a ponernos a ayunar. Pero de esta vamos a salir porque Dios está con nosotros. Y Dios es mayor, mejor. Entonces también David dijo, después de haber dicho eso, que el Señor de los ejércitos, dice, hoy el Señor te conquistará. ¿Te acuerdas cuando el rey dijo, tú no puedes? Fue en contra de su capacidad. Pero aquí David está diciendo, hoy el Señor te conquistará. Él sabía, en mis propias fuerzas, en mi propia capacidad yo no puedo. Tú mismo, el rey lo dijo. Pero no es en mis propias fuerzas. David dijo, hoy el Señor te conquistará. Entonces tú no estás enfrentando gigantes con tus propias fuerzas, con tu propia capacidad. El Señor es el que va a pelear por ti. El Señor es el que está enfrentando esos gigantes por ti. Y Él es el que los va a conquistar. Y dice, y el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Entonces, ¿quién está listo para cortar las cabezas de esos gigantes que están oponiendo contra nuestras familias? En el nombre de Jesús lo vamos a hacer. Dios te va a usar para derribar gigantes. Vamos, dáselo fuerte. Dios nos va a usar. Dios ya nos está usando. Ya nos está usando para derribar gigantes. Entonces, revelación número 1, Dios está con nosotros. Revelación número 2, somos hijos, hijas de Dios. Y ahora ya que sabemos esas dos revelaciones, tenemos que entender cuáles. Ok, ya sé quién soy, ya sé que Dios está conmigo. Ahora, ¿cómo? ¿Cuáles son las armas espirituales que vamos a usar para derribar esos gigantes de oposición? 2 Corintios 10:4 dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Así que nuestras armas no son de este mundo. Si la oposición y las fortalezas tampoco son de este mundo, son invisibles, nuestras armas también no son de este mundo. Dice, tienen el poder divino para derribar fortalezas. Efesios 6, y aquí vamos a ver todas estas armas espirituales, dice Efesios 6, 16 al 18. Dice, además de todo esto, levanten el escudo de la fe. La primera arma espiritual que yo quiero que tú recuerdes o entiendas es nuestro escudo de la fe. Levantamos el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del enemigo. Entonces tienes que imaginar que tu fe es como un escudo. Cualquier dardo del enemigo que él trate de tirar hacia ti, tú lo vas a poder detener. ¿Cuáles son los dardos del enemigo? Puede ser mentiras, tentaciones, duda. Pero cuando un dardo o una flecha de mentira viene a ti, tú dices, no, yo tengo fe, yo sé quién soy, yo sé quién es Dios. Vas a poder detener cualquier tentación, cualquier mentira del enemigo. Y nuestra fe es fortalecida en la palabra de Dios. Fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, ahorita que estamos escuchando, estamos leyendo la palabra de Dios, nuestra fe está siendo incrementada en este momento. Así que tú vas a salir con un escudo así bien gigante de aquí.
tu fe está siendo fortalecida en este momento. Cada vez que tú abres la Biblia en tu cuarto, cada vez que tú abres la Biblia en tu sala o donde quiera que tú la abras, si es en tu celular, en el trabajo, cada vez que tú lees la palabra, tu escudo está siendo fortalecido. Entonces, por eso es tan importante que leamos la palabra todos los días. No dejes de leer la palabra. No dejes de leer la Biblia. Porque a veces decimos, ay, yo soy cristiano, yo vengo a la iglesia y cada semana escucho una predicación y nos confiamos y nos, ¿cómo se dice en español? Conformamos, that's the word. Nos conformamos con un pedacito así. ¿Quién quiere tener un escudito así de chiquito? ¿Verdad? Como que te vienen 100 dardos y un escudito así. O sea, para que tú seas efectivo, necesitas tener un escudo así gigantesco. Y eso nada más va a venir por la fe. Y la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Entonces, palabra de Dios, leer la palabra, escucharla, tan importante si tú quieres venir en contra de todo el ataque del enemigo. Entonces, eso es una arma para la defensiva, ¿no? Hay armas defensivas y hay armas ofensivas. También la palabra de Dios dice, en el mismo versículo, Efesios 16 al 18, dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es una arma espiritual, pero es una arma espiritual también ofensiva. La espada, la palabra de Dios. La Biblia dice que la verdad nos hará libres. La verdad, que es la palabra de Dios, nos hace libres y tiene el poder para hacer a otras personas libres. La palabra de Dios, cuando Jesús estaba en el desierto, 40 días, el enemigo vino a tentarlo y que él usó la palabra de Dios como un arma. Dijo, tú me estás viniendo a mí con tentaciones y con mentiras, pero escrito está. Escrito está. Estuvo declarando la palabra de Dios y el enemigo huyó. Entonces, arma espiritual. La palabra de Dios es tan poderosa. Es la verdad. Tú puedes declarar, hay poder en tu boca. Cuando tus hijos estén rebelando en rebeldía, tú tienes que declarar la palabra de Dios sobre ellos. Cuando alguien esté enfermo en tu casa y es un gigante enorme, tal vez tienen cáncer, tú tienes que declarar la palabra de Dios sobre ellos. Tú eres sano y sana. Tú tienes que profetizar sobre la gente que está en tu casa, sobre tu esposo, sobre tus hijos, sobre la gente que está enferma, sobre la gente que tiene problemas. Tú declara la palabra de Dios, tú profetizas sobre ellos. Tú vas a ser libre. Tú vas a ser libre, tú vas a ser sano. En el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene poder. Y la palabra de Dios tiene poder. Entonces, tenemos que tener fe, tenemos que declarar la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios, así crece nuestra fe, y declarar la palabra de Dios. ¿Cómo van? ¿Bien? Seguimos leyendo en esos mismos versos. Otra arma espiritual tan poderosa es la oración. Oración e intercesión. Aquí en el versículo dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y si la banda puede subir, por favor. Oren en todo momento. Oren en todo momento. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mantente alerta. Mantente alerta. No podemos estar
en nuestras casas, en nuestros problemas y acostumbrarnos a los problemas, ¿verdad? El ejército de Israel estaba en su tienda esperando cada día que alguien fuera a luchar y ellos se quedaban así muy cómodos. Ay, no, mañana alguien irá a pelear, mañana, pero hoy no. Se quedaban cómodos, esperando, mañana alguien va a pelear. Y el gigante allá afuera, burlándose, y ahí presentes, y decían, no, hoy tengo mucho miedo, mañana. No nos podemos acostumbrar a que esté ese problema en nuestras vidas y no hacer nada. A veces el enemigo te trata de poner una venda en los ojos para que tú no veas qué realmente está pasando. Pero tenemos que orar por discernimiento y decir, Dios, muéstrame, ábreme los ojos para que yo pueda orar específicamente, para que yo pueda declarar la palabra de Dios sobre estas situaciones. Entonces, mantengámonos alertas. Y también dice, sean persistentes en sus oraciones. Porque a veces podemos decir, ay, ya oré y no pasó nada. Y nos desanimamos y dejamos de orar. Pero dice, sé persistente en tu oración. No te canses de orar. Si oraste 1000 veces y todavía no ha pasado nada, sigue orando. Sigue orando. No te des por vencido. Mantén la fe fuerte. Sigue orando con fe. Sigue leyendo la palabra. Sigue fortaleciéndote en la palabra de Dios. Y así vas a aumentar tu fe. Y así vas a poder seguir orando con fe. Y no desmayar. También se vale venir con gente. Y por eso hacemos esto que es tan poderoso de orar contigo cuando aquí pasan al frente. Porque a veces tú dices, es que yo no tengo suficiente fe para orar por esto. Pero hay alguien aquí que sí puede orar contigo para ver un resultado, para ver breakthrough en tu vida. Entonces dice, manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Así que estamos orando por nosotros, pero también estamos orando por la persona que está junto a nosotros. No nos olvidemos de orar por nuestros hermanos, nuestras hermanas de la fe. Somos un ejército luchando del lado ganador. Pero quién sabe que cuando hay más guerreros es más fácil, ¿verdad? Entonces por eso nos tenemos que estar animando unos a otros y decir, vamos, tú puedes, vamos a orar juntos. El otro día, hace unos meses nos juntamos con varias chicas y había un problema con una joven y dijimos, cada noche vamos a orar. A las 10 de la noche, cada noche vamos a orar hasta ver un breakthrough, ¿verdad? A veces tienes que hacer eso. A veces te tienes que unir con hermanos, hermanas y decir, ¿sabes qué? Este problema, ya me harté de este problema. Entonces nos vamos a unir todos juntos cada noche. Cada quien en su casa puede ser. Cada quien ora en su casa, pero estamos orando en unidad. Puede ser cada noche a las 10 de la noche. Pero estamos orando específicamente por algo. No sé qué tú tengas que hacer. ¿Cuál estrategia Dios te va a dar? Pero necesitamos de ir a otro nivel. Y no conformamos, ay, pues estos son mis problemas y yo creo que siempre va a ser así. Hay que despertarnos. Sí hay oposición y siempre va a haber oposición, pero hay que despertarnos a la realidad que Dios está con nosotros y no siempre va a ser así. Y tenemos que seguir luchando por breakthrough, seguir luchando por sanidad, seguir luchando por libertad, porque Dios está con nosotros. Dios está aquí y donde Dios está hay libertad. Entonces, ¿por qué no te pones de pie?
Y en este momento, en unos pocos momentos, vamos a adorar a Dios, vamos a exaltar su nombre. Y yo sé que otra arma poderosísima es la alabanza y la adoración. El pastor Marcos siempre dice: cuando adoras, oras, y cuando oras, adoras. Entonces, la alabanza, la adoración es una arma poderosa, como la oración, como la intercesión. Cuando tú alabas y exaltas el nombre de Jesús, cuando Dios es exaltado, cuando Dios es magnificado, Él está presente. Y donde Dios está presente hay libertad. Entonces, esa adoración es una arma poderosísima. Yo siempre necesito tener música de adoración donde quiera que yo estoy, en el auto, en mi cuarto. Cuando te estás sintiendo débil o cuando necesitas empezar a orar y no sabes cómo empezar a orar, pon música. Empieza a adorar y de ahí va a fluir tu oración, de ahí va a fluir alabanzas y vas a empezar, Dios te va a empezar a guiar a orar en el Espíritu específicamente por cosas, y Él te va a empezar a mostrar cuáles son las cosas que necesitan caerse en tu vida. Entonces, ¿están listos? Vamos a tener un tiempo ahorita antes de terminar de alabanza, de adoración. Pero también quiero que el equipo de oración pase nuevamente. Y si tú tienes un gigante en tu vida que tú dices: ya basta, necesito que alguien ore conmigo, que alguien se una en oración conmigo para que yo pueda ver breakthrough en esta situación. Si tú tienes algo en tu vida que tú dices: es un gigante y yo quiero que alguien ore conmigo para derribar eso de mi vida, pasa en este momento. Pasa en este momento. Y vamos, los que se queden en sus lugares, vamos a empezar a orar. Porque Dios está en este lugar. Dios está con nosotros en este lugar. Dios está contigo. Más que un lugar, somos una familia. Te invitamos a ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Centro Internacional Aliento.